Hola, hoy vamos a hablar un poquito de los cínicos, que son una corriente filosófica del siglo IV antes de Cristo y que nacen a partir de un discípulo de Sócrates llamado Antístenes. Y Antístenes quiere fundar una nueva visión de la filosofía a partir de la muerte de su maestro, cuando él ve que se entrega, después de ver la cicuta, con mucha pasividad. Y Antístenes piensa que uno debe rebelarse ante un destino así. Así que promulga una filosofía de la autarquía, que significa el autogobierno, ser uno el dueño de su destino. Luego va a tener un discípulo llamado Diógenes, que venía de otro pueblo, había sido expulsado, pero Diógenes hace como una nueva forma de esta filosofía de la autarquía. Primero dice, ¿qué necesita uno para solo tener que ocuparse de uno mismo? Bueno, desligarse de todo lo que no es de uno. ¿Y qué es todo lo que no es de uno? Bueno, todo no es de uno. Entonces, un día observando un ratón, él se da cuenta que el ratón solo necesita una cueva para dormir y luego va y busca su alimento. Después observaba a los perros y veía que los perros tenían un comportamiento en el cual mendigan, no tienen pertenencias, no se bañan. Y entonces Diógenes decidió que iba a vivir en un tonel, que es un barril de madera, en forma horizontal, y ahí estaba él con su única pertenencia, que era el tonel. Eh, los cínicos siempre quieren decir la verdad a alguien, pero tiene que ser alguien que ellos estimen de una posición superior. Si no, no tiene sentido, dicen. O decían, tiraban piedras a los prostíbulos, escupían a la gente, admiraban el silencio de los animales y eran básicamente críticos. Hay anécdotas, por ejemplo, que cuentan cómo pensaba Diógenes. Por ejemplo, decía que a él le gustaba mucho ir al mercado para ver todo lo que no necesitaba. Cuentan que Alejandro Magno se acercó, el gran Alejandro, a preguntarle: ¿qué necesitas? Pídeme lo que quieras. Y Diógenes le dijo: te puedes correr, que me estás tapando el sol. Y dicen que Alejandro dijo: si no fuera Alejandro me gustaría ser Diógenes. También, por ejemplo, cuentan que un día encontró un farol encendido de día y entonces lo tomó y empezó a recorrer entre la gente, a iluminarla, y la gente lo miraba preguntándole qué hacía y él decía: busco entre todos ustedes a alguien honesto. Esa es la forma que hoy nos queda de cuando alguien hace un comentario así, le decimos qué cínico que es. Básicamente son críticos. Lo interesante es que aparece entre los cínicos la primera mujer filósofa, que se llamaba Hiparquia, y estaba casada con Crates, que fue el heredero de la escuela cuando Diógenes murió. Y Crates, además de ser admirador, hay que pensar que era un hombre rico que se despoja de todo, regala toda su fortuna y sigue a su maestro. Y decía: no importa la felicidad que me pueda dar el dinero, que no es la verdadera felicidad, sino la verdad. Ahí viene la herencia socrática, ¿no? Para Sócrates lo más importante es la verdad. Y esta verdad se consigue despojándonos de todo. Así lo hizo Sócrates, y Parquia se enamoró de este pensamiento y se fue a vivir con él a las calles, y ni siquiera tenían un tonel porque también lo consideraban como algo no necesario. Así que vivieron así en las calles. Muchos de ellos morían por falta de higiene, pero lo que hizo que esta corriente filosófica se extinguiese fue en realidad la romanización de la cultura helénica. Es decir, cuando los romanos llegan a conquistar toda la zona que en algún momento había sido parte de Grecia y el helenismo, los romanos, con su vida tan materialista y su acepción hacia el pudor, no podían tolerar que hubiera gente desnuda o semidesnuda, mendigando, sin hacer nada, sin engrandecer su imperio, por lo cual fueron perseguidos, pero además no solo porque estaban ahí, sino porque eran peligrosos. Es decir, la gente que dice: no necesitamos nada más que lo que tenemos,
les resultaba peligrosa y además eran críticos, y eso desestabilizaba en cierta manera el poder romano. Por eso es una filosofía que nació como condenada a la muerte, porque todo lo que generaba comodidad a ellos los incomodaba. Para reflexionar sobre eso.